Hola. Aquí estamos en el blog de Vuelta de Concepción. El regreso. Para ver, conversar un poquito de cómo estuvo el torneo, cómo nos fue respecto a las expectativas que teníamos. Y eso. Así que puedes partir. Ya. Hoy fue interesante este torneo de Concepción. Como que pensé que iba a haber mucho más Cradeleo. No vi, creo que ni un Cradeleo, solamente vi un mazo semi-blue. Sí, no sé si como que era al final mediante cascadín. A mí me tocó jugar contra Paul, que juega Yoshimaru Tracio. Ya. Sí, así que yo por lo menos vi un Cradle. Ya. Claro, y lo de siempre, sí, o sea, como una Vivi, Ursa, pero me sorprendió el que jugaba este Planeswalker, El Karn. el Karn. El Karn antiguo, sí, bueno, es el de Saga de Ursa, que transforma un artefacto en fuerza y resistencia igual Al coste. al coste, claro. Ya. Entonces, no, está interesante, pues los decks y los decks colorados lo que buscan es tax. Claro, tax y luego jugar básicamente bajo esa línea. Ahora no sé cómo ganará, no sé si ganó alguna partida, pero es que no. Yo jugué la primera partida contra él y fue una partida complicada, en el sentido de que me tuve que gastar un foul. Partí con Necro, pero o sea, parte de mi experiencia de torneo fue que de las 5 partidas, en 3 partí con Necro turno 1, turno 2, y las Necro en general no me acompañaron en este torneo. Y me acuerdo que me gasté un Force of Will en esa partida, o temprano, porque yo tenía Necro. Entonces el amigo dice: voy a buscar una solución. New Wincon. Y buscó un Cali que iba a ser por 2. Entonces el Cali por 2 en realidad era la solución contra mí, contra todo el mundo. Exacto. Entonces me gasté un Force of Will, que obviamente nadie... Cali del vacío, me imagino. Sí. Entonces, Entonces claro, son esos tipos de decks. ya. Yo busco una solución para la mesa, para todos. Para todo, claro, Excepto para él. claro, ni siquiera una jaula. Entonces, es interesante. No sé si había un Darkson. No había ningún Darkson. Yo por lo menos no vi ninguno, no sé. Hubo un Etali que fue. Y bueno, y aquí vi una partida que fue cuático. Fue Etali turno 2, mientras toda la remesa era su primer turno. Y estaba contra Blue Farm, estaba contra Vivi y estaba contra Semi-Blue. Y el primer trigger de Etali sale el cascadín de Semi-Blue. Oh, brutal. Y salen, bueno, las otras piezas de Blue Farm y de Vivi. Entonces fue como, ya nada que hacer. Cae cascadín, después los triggers de cascada y las demás cosas se copian de nuevo. Ya, y fue como, perdimos turno 2 y Etali ganó. Y en mi turno, o sea, en mi partida, que también me tocó con el jugador de Etali, también salió Etali turno 2, sin ningún problema. Y no, por suerte no sacó nada de value como interesante como de nuestro tope, sino también habíamos perdido. Pero me sorprende igual Rocco, que al ser un mazo como que uno dice, pucha, ya no tiene Dockside, igual sigue teniendo líneas como de buena, otra vez como de Full Chain, con Squid. O sea, con Rocco, bueno, el Rocco que hablamos, el Rocco del Nacho, ¿sabes? Nacho lleva un montón de tiempo jugando Rocco. Yo diría pre-ban, yo lo conocí jugando Rocco. Entonces se nota algo los pilotos dedicados, ¿ya? Y de hecho a mí me ganó la segunda partida el Nacho. La partida, porque perdí una de las 5, empaté 3, que fue un montón de empates, y gané una. Y la que perdí fue contra el Nacho, que justamente con Ragavan le sacó a un Lufan, le sacó un Ranger. Ya. Jugó Ranger y al otro turno se tiró con Ranger protegido, Claro. Full Chain. Sí. Así que, Todas. de hecho, había harto Blue Farm. Sí, oye, impresionante, había caleta de Blue Farm.
sea, no tengo la estadística, no tengo el número exacto, como diría el presidente, pero sí. O sea, creo que en todas las mesas, en todas las mesas que jugué, por lo menos había otro Blue Farm, uno. Creo que en ninguna mesa no había Blue Farm. O sea, claro, Y en la que no había Blue Farm había un Roxy, o que era Roxy, el Matías Caicedo, o otra combinación como de esa índole, como de ese estilo, como que no, como caleta de Blue Farm, harto Esper. Sí o sí, Esper con rojo o sin rojo. o sea, claro, pilotos históricos de deck con verde, como el Illane, como el Pello, el mismo René, Estaban jugando Blue Farm. sí, brutal. Y está bien, está súper bien porque es un deck sólido, súper fuerte. Al final, sobre todo, y eso sí lo noté porque conversando con algunos chicos, como que la gente realmente se estaba jugando las clasificaciones nacionales. Los ánimos estaban Claro. de ganar las No partidas. voy a probar deck nuevo Sí. y cosas raras, voy a Quiero jugar puntos, quiero claro. puntos, quiero clasificar, así que se notó eso mucho. Pero, ¿sabéis lo que me pasa a mí yo siempre que me preguntan como puta, ¿qué mazo jugaría? Yo digo Blue Farm, como que Blue Farm es un excelente mazo para aprender a jugar CDA, de meterte, porque es un mazo que, claro, lo hemos hablado, que te perdona muchos errores, que aunque me deis mucho red podéis ganar. Pero el hecho cuando te metís a una escena competitiva, a un torneo, donde todos no quieren perder y se juegan respuestas muy precisas, ahí tus errores van a determinar si es que tú ganas hartas partidas o llegas a un top 16 o un top 10 o te quedas atrás. Ahí va a haber como la sutileza de la experiencia del jugador, como las decisiones que tome, las cartas que juegue, cómo responde. O sea, claro, por supuesto, porque además que pasa que, no sé, o sea, te puede ir bien, te puede ir mal. Hay aspectos del juego que digamos que uno puede controlar o prever y otros no. Y en ese sentido este es un deck que castiga mucho menos eso. Y digamos que en la medida que tú vas aprendiendo más del deck. O sea, puedes partir con un Blue Farm. Yo en general cuando trato de un poco guiar a las personas en ciertos aspectos de como que le estructuro las cosas. Entonces ponte tú, para mí tiene todo el sentido del mundo que la gente parta jugando deck sin cosas que sean demasiado difíciles de entender. Por ejemplo, la Necro. La Necro es una tremenda carta. Obviamente es como, yo diría actualmente, un estable de Blue Farm. Mucho tiempo entraba y salía. Hoy por hoy yo creo que Blue Farm, si tú lo quieres jugar al 100%, tienes que ir con Necro. Pero si tú estás aprendiendo, puedes no llevarla y el deck va a responder igual de bien. Puedes reemplazar la Necro por un Copy Enchantment, por un Mirror Mage, por lo que sea, copiar un Rístico y quedarte solamente con la línea de taza, la línea de brecha y el Annauseam incluso, porque obviamente eso es ir revelando cartas y pegándote y no es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que con Blue Farm después como que aprendes como lo básico, te vas metiendo, vas aprendiendo más y puedes saltar a otros decks después con ese conocimiento. Exacto, sí. Retomando un poquito el tema de la Necro, yo creo que la Necro es una carta buenísima, pero es peluda de ocuparla así al 100%. Sí. Yo creo que nosotros igual estamos aprendiendo todavía cómo liberar todo el porcentaje de la Necro. O sea, el otro día veíamos como formas de ganar a través de los triggers de la Necro, Claro. cómo responder a los mismos triggers de la Necro, porque Necro tiene triggers que se van generando al final del turno. Entonces hay muchas instancias donde tú puedes responder y hacer cosas que como jugador tal vez inexperimentado o que recién está partiendo el mazo va a ser como chuta, esto listo, pesco todo, pongo la mano, voy al final del turno, puedo hacer algo o no, paso turno y nada más. Pues entonces ahí te va a mostrar la experiencia del jugador, qué es lo que puede hacer con estos recursos y esta carta. ¿No? Y esto de que hayamos visto más Blue Farm, que obviamente es súper positivo que la gente empiece a buscar como deck más meta, porque bueno, queremos ganar y todo, pero
eso nos da un avisito de cómo se viene el Nacional. El Nacional se viene. Yo creo que vamos a ver un meta muy parecido al que vimos en el Invitational de los gringos. Ya. Mucho Blue Farm, mucho. Más del 50% puede ser Blue Farm. Fácil. Lo cual va a implicar que, bueno, tenga que existir una preparación específica para ese torneo. Claro. Tenéis que afrontar mucho mirror. Sí, y es complicado cuando tú eres Blue Farm y juegas contra otro Blue Farm porque sabéis lo que tienen, sabéis las líneas de pensamiento o de juego, y cuando un jugador como tal vez que no lo conoces dentro del circuito con Blue Farm, siento que a veces puede ser más impredecible las jugadas o las acciones que te pueden guiar como un juego más pacífico, más... Yo creo que una de las fiertes. Claro, no, y otra cosa que puede pasar es que tú subestimes a un piloto que no es habitual de Blue Farm y tú digas ya no lo considero una amenaza tan importante porque hace poco lo estás jugando y eso no necesariamente está relacionado porque si es un buen jugador de Magic Va a sacar el provecho igual. de sacarlo igual y va a ser igual de peludo jugarle, entonces va a ser complicado, Ahora, yo tenía como de este viajecito tenía las expectativas un poco asociadas con el gathering, que las cumplía al 100%, o sea, la pasé súper bien, nos quedamos en la casa de los papás de Cristian y Yane, la verdad, él nos ha recibido ya 3 veces, la primera vez cuando nos expulsaron, la segunda ya acordamos ir a su casa y la tercera ahora de nuevo y la verdad que agradecido enormemente y de ahí nada, conversando un montón con la gente de Conce, hablando de Magic, de distintos decks, de cómo se viene el Nacional, las impresiones que tenemos del meta. Por ahí me compré unas cartitas, me compré el Days de Don Cangrejo. Sí, lo caché, está bonito. Es que pucha, lo encontré a 7.50 hace casi, entonces súper bien y listo, lo quiero. Y aproveché de comprar, igual no está tan bonito, pero es el Lumberjack que salió foil de un Secret Lair, que está feíto, pero igual, está sí. Oye, pero esa carpeta está llena de Secret Lair. Yo encontré la Lara Croft y dije, oh, está muy bonita. ¿Te caché la sacaste? ¿No la compraste? No, que estaba como a $55 y fue como, puta, demasiado, No, está cara. Era como el coste del Secret Lair completo, entonces fue como, no, prefiero buscar tal vez Secret Lair y lo compro. O sea, por ejemplo, porque el grupo de Secret Lair Chile que es el que lleva el Julio Reyes. Ese grupo es bien interesante, porque ese grupo lo armó inicialmente un chico que se llama Felipe Benimelis, que de repente va a los torneos, juega más para él. Y él lo armó. El que vivía antes en el sur. El que es del norte, es de Santiago, se cambió al sur y ahora volvió a Santiago. Lo cacho, perfecto. Y él llevaba ese grupo y cuando se fue al sur por una cosa de tiempo, se lo dejó al Julio y ese grupo después cada vez creció más. Y de repente el Julio, porque va comprando harto Secret Lair en el sentido de que de repente hay gente que se cae, claro. De repente tira venta. Estar atento. Sí, voy a. Le sobran hartas cositas. ¿Tú le sobran ahí uno de Tomb Raider? Sí. Bueno, o sea, un poco en términos del torneo, un torneo que se desenvolvió de manera correcta. Creo que, claro, lo único que uno dice es como tienen que haber ciertos cambios que yo creo que los TO lo tienen súper claro para el otro año, que son en relación a los tiempos de duración de las partidas. Hay yo personalmente lo que veo es que pero no culpo a los jugadores, ya lo que voy a decir es que creo que es un tema de ajuste. Creo que CDH se fue desarrollando, ya no está en pañales completamente, sino que ya digamos que si uno lo viera como en edad biológica, yo diría que ya un niño, no sé, pues pongámosle un niño de 10 años y la gente ha ido aprendiendo. Entonces el CDH actual, como lo conocemos, tiene un componente político que la gente reconoce, pero no está 100% como desarrollado o aprendido de forma correcta por todos. Entonces yo creo que
y por todo me incluyo, porque yo creo que todos caemos en estas cosas que nos gastamos a veces mucho tiempo en conversar o discutir cosas que dan lo mismo, y después cuando necesitamos ese tiempo para resolver una pila extensa o discutir acciones de juego que pueden ser más relevantes, no nos queda tiempo. Y yo creo que dado que eso todavía no se ha podido desarrollar bien, se van a tener que poner ciertos límites de tiempo asociados a las partidas, ya sea top 16, mesa final, porque se tienden a extender las cosas y los lugares, los venues, la misma gente que organiza, todo el mundo tiene sus cosas que hacer. Entonces yo creo que eso es algo que los TO reconocen, y yo creo que el otro año probablemente hayan ciertos cambios en ese tema. ¿Por qué lo decimos? Porque claro, y las partidas se extienden por este efecto como de pila extensa o pila que se va dando un poquito más de desarrollo, sobre todo quedando 10 minutos de partida, que tienden a gravitar hacia allá. Claro. Quedan 5 minutos de ronda y ya, ok, tiro un silencio, me responden con un board, Claro. y sobre el board, counter, otro board encima, y así sucesivamente. Entonces, con motores de robo, como el rístico, con motores de generar recursos como Smothering Tide, entonces se tensa mucho la partida, porque al haber tanto motor de robo y tanta interacción que puede darse, los tiempos de demora en pensar la jugada correcta o específica para llevarte a ganar retrasan más todo el juego. Y eso, ojo, que yo creo que eso está correcto. Yo creo que tomarte tiempo en ese momento es importante, pero lo que nosotros como jugadores tenemos que trabajar es en aquellas acciones que sean fecha, tutorial, pongo hechizo en la pila, prioridad, ya, perfecto. Todo eso yo creo que son acciones del juego que nosotros tenemos que trabajar activamente en hacerlas más rápido, para que cuando lleguen estos momentos de pilas largas, eternas, podamos desarrollarlas bien y tener tiempo como corresponde. Entonces, porque si a uno le gustaría tener todo el tiempo del mundo, pero eso no es posible. Ya hemos visto lo que pasa cuando los jugadores le dan el tiempo del mundo, se lo van a tomar. Entonces, lo mejor aquí es como jugadores siempre pensar en que tenemos que mejorar, y uno de los aspectos mejorar cómo nosotros jugamos, con las pilas, con los tiempos, y mientras eso suceda también ponerle restricciones, y eso va a ser como más o menos inevitable. El tema es cómo poner restricciones, porque pensando en lo que estábamos hablando, dije, y ahí si hasta el minuto 20 no se puede casi como conversar en la partida, solamente jugar, fechar. Si dieran un counter, bueno, si dieron el counter no voy a comentarle, mira, mejor guardar el counter, no sé, hasta el minuto 20, y de ahí como que empezar el tema de poder hablar. Es que yo creo que es una cosa de autorregulación igual, porque, o sea, al final es perjudicial para ti. O sea, si yo me pongo a hablar, y es solo perjudicial para los demás, pero no es el caso, es para ti también, porque después si hay que cortar la pila, si hay que definir la partida por muerte súbita, te va a perjudicar igual. Entonces, yo creo que la restricción que se tiene que colocar en las finales, que sea, no sé, los gringos creo que están usando 3 horas máximo. La final dura 3 horas, en las 3 horas se corta la pila. Se corta el juego, no hay pila, no hay nada. Se corta ahí y gana quien quedó más arriba en el stand. Eso es como yo lo veo. 3 horas puede ser mucho para el contexto de nosotros, podemos bajarlo, podemos hacer 2 horas, 2 horas y media, o 2 horas y cuarto, y se corta la pila. Hay como probablemente que conversar alternativas, pero también cuando a ti te dicen que esas son las reglas, te permite a ti jugar y adaptarte a eso. Si a ti Claro, te dicen, eso. son 2 horas, ya, 2 horas. Entonces eso también es como algo que va a pasar. La gente se va a adaptar sabiendo cómo son las reglas del juego, yo creo. Así es. Ahora, yo en términos de como pasando a otro tema, de aspecto de mi deck de normal que llevé, la verdad es que
no tuve un desempeño destacable. Hice top 10 casi, con las uñas me agarré del 10º lugar y pasé. Así, fuerte. El fuerte fue top 10 y ahí que yo gané una, luego empaté 3 y perdí una. Gané la primera, perdí la segunda contra el Rocco, el Nacho Sáez. Las otras 3 la empaté y de las otras 3 en 2 partí con negro y fueron negros malas y en una con anillo rápido y no rindió, no pude ganar en la pila. Cometí un error que podía haberme ayudado a ganar esa partida, pero cometí un error. Ahora, ¿qué me pasa a mí? Yo creo que el deck funciona bien, creo que no es un mal deck para nada, creo que la versión que estoy jugando me gusta, creo que le voy a hacer algunos cambios más, sinergias solamente para entretenerme un poco, jugando un poco distinto, pero creo que estamos en un meta donde jugar blanco te premia mucho. Te premia mucho tener acceso a los silencios y eso es algo que en las partidas se siente. Siempre tienes que gastar mucha energía mental cuando no tienes blanco en saber específicamente cuál es la ventana correcta, superar a todos en recursos y como mantenerte en la partida. Pero con blanco todo eso no importa, o si es caverna por humano a boliche. Así que la verdad es que no es un rendimiento destacable que tuve, pero creo que el deck se porta bien, creo que es un buen deck, pero creo que actualmente blanco la lleva. La lleva. Entonces nada. ¿Y tú? O sea, mira, con respecto a eso, yo creo que blanco efectivamente con el ingreso de la voz de la victoria y ahora claro Orinchan igual modificó el patrón de búsqueda de Blufar, la tierra que uno antes iba todo el rato con el 80% de las veces era mar bajo tierra y ahora es Tundra o Scramblan o tiene que ir con blanco sí o sí con los 2 picks de la boliche o para el esper o cualquier cosa blanca que tú puedas tener como en el mazo que claro, está potente blanco. Tiene como estas poquitas cartas que te sirven como de control, pero al mismo tiempo de win. Yo, claro, añadí como, no sé, nunca había probado y la añadí como al mazo Orinchan y la ocupé en el torneo, me salió y esa carta igual me dio la victoria en una partida cuando la jugué. ¿Qué me pasó? Yo la primera partida la perdí no, la primera la gané, la segunda la perdí contra mucha Benja Lima con Malcolm Díaz Smasher. Fue brutal, rueda turno 1, yo no me quedé como una pura tierra y listo, sería como mi plan de juego, no me quedé fuera de la partida, así que nada, no se esperaba nada y en la siguiente partida fue muy desde el control de esperar mi ventana para tirarme, porque tampoco creo que ninguna partida de las que jugué rístico. No, ninguna partida de las que jugué rístico. Pero fue solamente esperar como este espacio, este gap para poder tirar después de que hayan estado counter, interacción y ahí fue como bien para poder ganar. Y la última al final como que estábamos ya igual cansaditos, fue como ya empatemos como la ronda 5 porque al final todo le beneficiaba el empate y como un poquito más tranquilo. Pero claro, yo creo que está potente el tema del blanco, el profano, cualquier mazo que quieran, el tema del silencio. Y si no lo tenéis que ir más rápido, tenéis que ir más turbo, porque si no te van, O sea, van a abusar de eso. por ejemplo, me acuerdo en la partida que fue la cuarta para mí, con Yoshi, había estado el Yoshimaru Tracio de Paul, ¿Ya? que Paul antes jugaba Clark y claro, de hecho estuvimos conversando un poco, me decía si yo estaba jugando Clark, yo le dije que en realidad no, porque
porque creo que en el meta actual está peludo jugar un deck más controlero. Y con claro, necesitáis controlar bastante, entonces no está fácil. Y en esa partida, de hecho, yo diría que en todo el torneo Gitaxian Pro fue uno de mis mejores aliados, porque la forma en la cual más o menos la ocupé fue como voy a verle las manos al jugador que, dado el estado de mesa y cosas que han pasado, creo que es el que está más cerca de ganar, y voy a revelar el plan que tiene este jugador. Exacto. Para poder mover la atención hacia allá y quitar presión de mí. Exacto. Y si le hace counter, ya esa está listo, ahí está cocinado. Ese se debe ganar sí o sí en su turno. Claro, y cuando le vi y de hecho en esa partida estaba jugando también contra este chico que estuvo en la final, el Marneus, ¿Ya? y otro muchacho que estaba jugando Tibit, que en esa partida salió muy mal, en el sentido que no robó tierra ni nada. Bueno, el tema es que el Paul tenía menos cartas en mano, pero habían varias acciones que a mí ya me daban como sospecha de que estaba progresando mucho de alguna forma muy indirecta. Entonces le dije, te voy a dar la mano a ti. Y claro, y lo que revelo en la mano son 2 piezas de combo y un tutor. Y ya tenía, básicamente con lo que estaba en mesa, más eso que tenía en mano, tenía ganada en su turno. Y para más remate, después de esa acción, hizo un trazo y reveló una Voice of Victory. O sea que llegábamos a ese turno y perdíamos sí o sí. Entonces, pero claro, entonces ahí de nuevo, cuando pasó eso, negociamos un empate al final, porque yo dije voy a hacer como una especie de win attempt, pero en realidad lo voy a hacer para limpiarle la mesa. Y llegó un punto en el cual yo estaba generando tanto value que igual inevitablemente podía ganar la vuelta siguiente. Entonces quedó un empate, pero mientras pasaba eso yo decía, pucha, de nuevo me queda de manifiesto cómo se simplifica la vida con blanco. O sea, básicamente llegaba por a su turno, sacaba la voice, la jugaba, no había hard counter en la mesa y ganaba libremente, sin ningún problema. Entonces, yo diría que sí, yo diría que está potente blanco, y quizás la forma de combatirlo es ir muy rápido, porque yo diría que al inicio del mid-range, blanco, cualquier deck con blanco te gana, pues, presenta una win y listo. Claro. Con silencio. Bueno, tú tuviste un rendimiento excelente. Claro. Durante primero en la tablita. Saqué como los 3 puntos que gané las partidas, y la última, claro, si la jugábamos también tenía como chances de ganar, pero fue como ya, empate con los 10 puntos. Sí. ¿Qué más? Ah, bueno, bueno, ya hablamos de Brinchan. ¿Y qué pensás tú con esto, el tema del puntaje? ¿Cómo debería ser la clasificación de puntos? Porque actualmente tenemos 3 puntos de ganada, uno de empate y 0 de partida. Sí. No, yo creo que debíamos ser 5-1-0. 5-1-0. Y que claro, el empate tendría que valer menos todavía. Ya. Y con respecto a los buys, ¿permitió los buys o...? Es permitido los buys, pero si hay 3 jugadores ya mesas de 3. Mesas de 3. Sí, no. Creo que 1 o 2 personas con buy es lo que se puede, pero 3 personas es mucho. Creo que mesa de 3, como habían comentado, como que esa mesa se arme con los puntajes y los rendimientos más bajos de cada ronda. Claro. Es lo justo y nada. Y cuando te pasas al tema de buys en un sistema de 5-1-0, el buy también debería ser 5 Sí, puntos. claro, porque al final es como el sistema no te da la oportunidad de jugar, y la oportunidad de jugar siempre te da la posibilidad de ganar, que son 5 puntos. Entonces no hay ningún sistema que te castigue 2 veces por algo. Ya. Entonces como te castigo, o sea, no juegas y además te doy menos puntos. Entonces sería como demasiado malo. Mira.
Pero sí, yo creo que son cosas que se tienen que adoptar. Creo que como circuito tenemos que mirar lo que se hace en otros países y, digamos, avanzar y no quedarnos pegados con ciertas cosas. En ese sentido, por ejemplo, sería interesante un torneo donde se puedan ofrecer empates con los pactos. Turno 1, turno 2 sería chistoso. Claro, porque en Estados Unidos se puede. Sí, pues se puede. Hacer el empate con el pacto. Se Sí. puede. Mira, interesante. Y que además ellos cuando tú pierdes en la mesa igual ganas el punto, pues. Si la mesa empata, acá no, pues acá si quedas Sí, eliminado no te llevas el punto. Sí. Entonces, esas son cosas. O sea que se podría plantear el cambio a 5-1-0, el tema de que si pierdes pero la mesa empata te llevas tu punto, y el tema de poder tirar pacto ofreciendo empate. Claro, claro. Y hay cosas interesantes. Claro. Y nada, pues entonces, bueno, fue top 10. En mi mesa me tocó el Gabo, está jugando Team Natracio, me tocó este muchacho que llegó a la final con Marneus, me tocó el Mati Caicedo que estaba jugando Ronzi, que no es Roxy. Ronzi es una versión como más Grixie Gustav de Roxy. No he visto la lista del Mati todavía como para saber específicamente qué tipo de Ronzi es, pero es más o menos lo que él mencionó. Y esa partida, la verdad, terminó súper rápido porque pasó una cuestión muy chistosa, que el Marneo bajó en Charismatic Conqueror y el Mati Caicedo se lo ¿cómo se llama esto? Se lo clonó. Se lo clonó. Bueno, lo que no conocen Charismatic Conqueror es este bichito blanco de nuevo, Sí. que cuando crean una ficha, un oponente, un token, sea cual sea, tú generas un vampiro 1-1 con lifelink. No, es cuando un oponente baja una criatura o un artefacto, Una criatura, si no entra tapeado, generas un vampiro 1-1 con lifelink. Entonces, claro, el Mati se lo clona y cuando, por ejemplo, otro jugador baja una roca, se genera un loop infinito entre ellos, donde al final se detiene en el momento que uno de ellos decida que uno de sus tokens entra tapeado. Si no, van a tener un loop infinito de generación de vampiro 1-1 con lifelink. Entonces, claro. Y si ves las vías, al final como esta imagen que circulaban del torneo, hubieron hartos vampiros 1-1. Sí. Entonces generaron, ¿cuánto fue? Como 670 vampiros cada uno. 600. Entonces, porque hicieron un trato que era al final matarnos a mí y al Gabo y después hacer chocar los vampiros y morirse. Y claro, pues el amigo Marneus tomó el trato que, claro, yo pensaba era súper arriesgado porque se oía bien, pero en el estado de mesa el Mati Caicedo tenía ventaja y al final pasó lo más insospechado, que el amigo tuvo suerte, el amigo Marneus tuvo suerte de que el Mati le faltó un maná para poder concretar su línea de win. Le faltó un maná rojo, tenía un maná azul y termina ganando el amigo Marneus esa partida. Así que para mí Valgado terminó como, no sé, como 2 minutos. ¿Y cómo se llama esto? Nada, pues después tú tenías que jugar la final. Claro, yo jugué la final, fue una mesa extensa, nos demoramos harto tiempo como en concretarla, y llegó un punto de decisiones que al final cualquier cosa que hacíamos era terrorismo puro y duro. O sea, estaba jugando, yo partía con Blufan, luego venía Benjamín Blanche con Team Natracio, después Marneus Calga y después el Bello con Blufan también. Entonces yo bajo valio, tierra piedra, paso, me quedo con un maná disponible y Benjamín juega un Esper, como ya ok, va a pasar después de eso, no, bajo una piedra y va a castear un Mockbeard.
X0, o sea, va a entrar otro Esper. Y dije, doble Esper, Mika, esto no puede pasar. Y juego unas cartas que a mí me encantan. Yo creo que ya va a ser petcard de mi Blue Farm porque me encanta el Fire Magic. Este removal de Final Fantasy, que es como el multimodal, en el que podéis pagar 0 y le haces un punto de daño a todas las criaturas. Puedes pagar 2 y le haces 2 puntos de daño a todas las criaturas, o podéis pagar 5 más y le haces 3 puntos de daño a toda la mesa, o sea, a todas las criaturas. Entonces, claro, fue como, no quiero que tenga Esper Sentinel, 2 Esper Sentinel, así que juego eso por 1, le mato el Esper Sentinel, robo su carta, pero bajo un Mockbill. Y después el Marneus baja su Esper y el Pello baja su Esper también. Entonces fue una mesa como pucha poder jugar esto después, pero doble Esper ya era una ventaja brutal. Luego bajo un Rístico, que al final el jugador de Marneus jugó un Orco, y con el Orco y el Rístico, que nadie le pagó casi nada a Benjamín, el Orco empezó a repartir daño por toda la mesa y volvía a ser como el centro de atención el jugador de Marneus, porque si bien no tenía un Rístico, un motor de robo, tenía mucho maná, tenía un Esper Sentinel y tenía un Orco que estaba pegando 12 todos los turnos, como atacando, así que brutal. Y yo me hice tierra dándolo así como 4 turnos seguidos, así que jugué a puros clonar de otros jugadores. Jugué a un Crown que no me dio, creo que un robo en la partida, y el segundo robo fue en la pila de Win, así que no se consideró. Lo que sí, Ogma, que también es blanco, caballero, me dio como 12 cartas de Ogma. Lo jugué eso sí como midrange, medio juego. Literal me robó como 12 cartas entre los tutores, entre el fecheo, y finalmente, claro, la pila del fin de juego que fue brutal. No sé si comentar eso como tal vez en el podcast, pero fue como... o sea, faltó un poco de tiempo, pero era un poco lo que conversamos delante, porque al final es como todos los jugadores en general ocupan tiempo en momentos que no importa, y después cuando se necesitan no están. Entonces, pero es un poco la naturaleza del multijugador también. Pero la verdad es que, mucha, yo la verdad te felicito a ti, felicito a los otros 3 jugadores también que estaban ahí, porque todos hicieron un súper buen torneo, en el sentido de que era una mesa bien representativa de un buen rendimiento. Estabas tú, el Benja, porque los dos descansaron, sí, los dos quedaron primero y segundo. El Pello hizo un buen torneo, llegó con no sé si 7 o 8 puntos, y estaba ahí, y este muchacho Marneus que había hecho 8 puntos, así que la verdad es que fue una mesa bien representativa de personas que hicieron un muy buen torneo, pero quedó de manifiesto también como lo complejo que es el medio range hell, o sea, sí, de resolver tantos robos, tantos capitanes, silencio para aquí, para acá. exacto. O sea que en la pila de fin eran 2 Rangers que estaban siendo reventados, uno arriba del otro, 2 silencios que estaban uno arriba del otro, y Born Win en pila, brecha en pila, o sea, fue... No, si eso es pornografía pura y dura. brutal. No. Lo que sí me agradó, pero demasiado el jugador de Marneus, que es un jugador que fue como primera vez que jugaba un torneo dentro del circuito. Me habían comentado después que había jugado otros torneos como CDH, pero como en tiendas locales, y no del circuito, donde habían jugadores que eran experimentados más del CDH y haber llegado alto igual. Sí. Llegó a la final en tercera posición, así que felicidades también a ese jugador que... Por supuesto, felicidades, ojalá seguirlo viendo en torneos de Concepción, y una cosa chora es ver que de la comunidad está creciendo, porque habían varias caras nuevas. Sí, así que súper bien. Y eso, creo que por aquí lo vamos a dejar. Sí, vamos dejando este blog. Ahora queda prepararnos para